Muy buenas tardes, bienvenidos a este directo Marca de los lunes. Regresamos a la normalidad después de las vacaciones, después del parón navideño en materia deportiva, también en la radio. Así que, como siempre, está conmigo mi compañero Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido después del parón. ¿Qué tal las navidades? Muy bien. Bien. La verdad que bien, ¿Tranquilo? Sí, ¿Mucha gente, mucha comida? No, tranquilito este año. Bueno, tranquilito. se cuidó Robert estas navidades. Y también los deportistas, pues bueno, en cierta manera, Robert, tuvieron ese pequeño parón. Ahora hablaremos de los partidos del fin de semana, si te parece, que ha habido pocos, pero bueno, yo creo que importantes. Pero antes de eso, la previa de la Unión Deportiva Lanzarote, que va a ser el equipo del que empecemos a hablar, venía marcada, Robert, por esa noticia que sacábamos en nuestro portal digital, ¿no? La salida de dos jugadores importantes. De hecho, uno de ellos, Cedenilla, ya lo comunicó oficialmente el club. No sé si en el caso de Mateus ya se ha emitido una nota de prensa. En el caso de Mateus todavía no. No es oficial, ¿no? Pero en principio no va a ser. No es oficial. La información que nosotros tenemos es que no va a regresar de Granada. El tema ahí sí que es un tema de la mujer, un tema familiar, y parece que no va a venir. La verdad es que ayer no participó en el partido porque estaba sancionado. Las cosas todavía pueden modificarse, y la verdad es que no hizo mucha falta porque el equipo, hombre, respondió bien ante un inoperante Estrella. Vale, ahora hablamos del partido en sí. Ahí estamos viendo imágenes precisamente del partido de ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva, ante una Estrella que evidentemente no es de los equipos que peleará en la zona de arriba, sino será un equipo que más bien estará en la lucha con el Unión Surriaiza, del cual también hablaremos. Pero una pequeña valoración, Robert, ¿qué te parece o qué crees que pueden suponer, más allá de este partido, repito, que en principio era a priori fácil para la Unión Deportiva Lanzarote, qué crees que puede suponer la pérdida, la salida de Cedenilla y de Mateus? Porque creo que son seguramente, desde mi punto de vista, dos de los jugadores de más nivel de la plantilla, dos fijos para Mateu, y sobre todo la salida de Cedenilla, que llegó así de segunda fila, sin hacer mucho ruido, pero era un jugador de un nivel excelso. ¿Qué te parece esta pérdida, Robert? Me parecen dos bajas muy importantes y aparte muy difíciles de suplir. Seguramente contra la Estrella, como comentabas, no es tan difícil porque es el colista, porque es un equipo que si está ahí es por algo. Acaba de cerrar la primera vuelta como último clasificado. Es un equipo muy romo en ataque, muy inocente y defensivamente muy blandito. Entonces esas bajas pues posiblemente no se noten. Pero sobre todo el central, para mí había sido uno de los jugadores más importantes en el esquema de Mateo García esta temporada y media que lleva aquí dirigiendo a la Unión Deportiva Lanzarote. Creo que la sobriedad, la solidez y sobre todo la jerarquía que aporta el brasileño va a ser muy difícil de paliar. Sí que es cierto que Agoney, a priori sustituto del brasileño, hizo un buen partido y está haciendo unos buenos minutos en su primera temporada como rojillo el chaval, pero es complicado y Cedenilla va a ser imposible de sustituir. Creo que no va a haber otro jugador. Acaban de incorporar a Isaac Hernández, ya lo notificó de forma oficial el club, un jugador que sale de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo siempre pongo entre comillas todas esas salidas del conjunto amarillo, porque si realmente tuviese nivel para jugar en la Unión Deportiva Las Palmas Atlético, pues no dejarían salir. Eso que viene cedido de otros equipos y ha pasado por toda la cadena de filiales amarilla, pero sí, seguramente será muy buen jugador, pero no creo que llegue al nivel de Cedenilla. Sí, yo soy... también suelo hacer esa lectura, ¿no? Cuando veo jugadores cedidos de equipos filiales, la gente lo asume como algo muy positivo siempre. Y yo al contrario, creo que si fuese un jugador de un nivel medio alto, pues estaría seguramente en Las Palmas Atlético. Además, un Las Palmas Atlético que tampoco está en su mejor momento y no está pasando una temporada brillante. Incluso en algún otro equipo de Gran Canaria, sin moverse de su casa, porque estamos hablando de un equipo que no puede pagar lo que pone un gran sueldo para que un jugador se desplace aquí. Tendría novias como el San Fernando, como el Tamaraceite, hombre. No digo que sean mejores o peores equipos que la Unión Deportiva Lanzarote, pero sí por cercanía a casa. Similares y más cerca de casa, básicamente. Y en el caso, por ejemplo, del San Fernando, Panadería Pulido, son equipos que están luchando en los puestos altos de la clasificación. Vamos a ver lo que puede dar, vamos a verle también. Ojalá salga bien, ojalá sea un Sí que es verdad que yo me atrevería a decir a día de hoy que no va a ser igual que Cedenilla, porque Cedenilla me parece, creo que es, sin lugar a dudas, de los 8 años que llevo yo aquí siguiendo a la Unión Deportiva Lanzarote, seguramente el mejor lateral o uno de los mejores, sin duda, porque era un futbolista de un nivel, ya no solo de una categoría superior, me atrevería a decir hasta 2 mínimo. En el caso de Mateus, pues también una salida muy importante y creo también es de los pocos centrales que yo he visto en los últimos años
ya no mejor, pero te lo voy a poner al nivel de Raúl, con pocos errores, con pocas equivocaciones. Es verdad que ¿Cómo está Raúl, siempre mantiene el equilibrio, siempre mantiene la constancia, pero Mateus, sobre todo el año pasado estuvo a nivel soberbio. Y entramos ya en materia, porque el que sí que jugó fue Raúl, Robert, lo veíamos ahí también en imágenes, y bueno, más o menos lo adelantabas, una estrella con poca pegada, una estrella, bueno, tampoco excesivamente contundente en defensa, un equipo que va colista por algo, efectivamente, y bueno, una victoria, entre comillas, plácida, pero de las que hay que sumar, Robert, si uno quiere estar arriba. Sí, no, al final, y aparte de cómo se viene, ¿no? De un parón, de un equipo que no ha entrenado tantos días, ahí estamos viendo el 2-0, que tiene un poco de fortuna Traoré, que no remata de primera y le cae a Di Renzo, un Di Renzo que esta vez no no le hizo falta a la Unión Deportiva Lanzarote esa determinación que está aportando el argentino al juego rojillo, pero otra vez dentro, ya lleva 8 goles, se está convirtiendo en, evidentemente, para mí de esos 8 años que llevas tú aquí, el jugador más determinante, sí. Con mucha diferencia. Yo no le veo parangón, creo que de los últimos años de la Unión Deportiva Lanzarote es el mejor jugador que ha pasado por aquí. Mira que pondría, entre comillas, todas las temporadas que ha hecho a José Pérez, porque por continuidad, por relevancia, por importancia, recordamos ese gol de Ayose contra el Tenisca, pero quitando a José, un Javi muerto, ¿te acuerdas? Javi Betancor, una temporada buena de Javi Morales. Yo coincido contigo, pero ¿sabes lo que pasa? Que creo que pensamos igual, que al final ya no es tanto por el nivel, sino por la posición. Es que es muy difícil y es muy determinante. Y lo que le da al equipo. Porque, por ejemplo, Javi Betancor en su día, ¿no? Era un futbolista que hacía todo bien, pero al final ese 6... Seguro que nos olvidamos de alguien, pero creo que la aportación de un futbolista al juego colectivo no la he visto yo en la Unión Deportiva Lanzarote como Di Renzo, porque no solo es el trabajo ofensivo, ya te digo, te repito que esta temporada lleva 8 goles, es que defensivamente es el primero que corre, el primero que defiende, el primero que aprieta, las pelea todas. Es una agonía constante. Es que yo veo al central rival y es que ya en el minuto 10 está aburrido. Es que está aburrido. Y me parece un gran logro y supongo que será a base de... A mí me parece un misterio. A base de... A ti un logro y a mí un misterio. Sí, un logro y un misterio que este jugador haya caído aquí en la Unión Deportiva Lanzarote, y no solo eso, porque puedes, sino después de la media temporada, con la media temporada que hizo es suficiente como para haber dado el salto de categoría seguro. Lo que vuelvo es a mi teoría y mi pedrada de los directores deportivos, que no tienen un conocimiento de las categorías ni de los jugadores, porque este chico puede estar en cualquier equipo, vamos, es que no es un jugador que pueda aportar, es que lo que te da en el juego es brutal. Yo creo que en primera ref le puedo competir el puesto a muchos jugadores. Bueno, acabamos de ver la Copa de España en algunos enfrentamientos, el propio Pontevedra no tiene un jugador así, por lo menos para mí, que al final son opiniones, ¿no? Y esos son, claro, al final, pero es que este chico lo que le da a un equipo, y es más, yo creo que si el equipo fuese mejor, él sería todavía mucho mejor. Porque es un jugador que tiene muchísimas más posibilidades por lo que aporta. No, y que se puede adaptar a cualquier tipo de equipo, da igual que le juegues por arriba, por abajo. Ayer el primer gol es una acción de futbolista, porque otro jugador intenta regatear y él la pone al área, un balón medio llovido, con inteligencia deportiva, con inteligencia futbolística, para que alguien la remate o para que se equivoque el portero, o para que fallen los centrales, él la pone allí y al final es un golazo de Traoré que salta por encima de todos. Robert, la lectura, ya para ir concluyendo el partido de la Unión Deportiva Lanzarote y nos vamos ya al sur para hablar del Unión Suriaiza, la lectura más positiva, quinto clasificado, se mantiene en playoff la Unión Deportiva Lanzarote y abre ya una pequeña brecha, estamos hablando de 5 puntos de ventaja sobre el Tenerife B, y la verdad que lo hemos comentado, ¿no? Una clasificación que durante gran parte de la temporada ha estado muy igualada, pero que ahora parece que ya se rompe un poco por ahí 5 puntos y es una ventaja muy importante, relativamente importante. Ahora solo lo puede perder la Unión Deportiva Lanzarote y lo puede perder en enero y hasta mitad de febrero. Ahora tiene una serie de partidos complicados, empezando por el derbi de la próxima semana, porque independientemente de la clasificación, luego lo comentaremos, del conjunto sureño, un derbi es un derbi y ahí no vale nada. No recordamos el de la primera vuelta, con una primera parte muy buena de la Unión Deportiva Lanzarote y precisamente condicionado por esa expulsión de Gonzalo Di Renzo, el Unión Suriaiza arranca un punto cuando nadie lo esperaba, ¿no? Cuando había sido muy inferior en esos primeros 45 minutos. Un derbi es un derbi y es muy complicado, pero después tiene salidas difíciles. La primera fase de esta segunda vuelta para la Unión Deportiva Lanzarote es la complicada, con la visita a Maspalomas y, como te decía, con ese derbi, y ahí podremos ver. También tiene que visitar tiene que recibir al Club Deportivo Tenerife, visitar al Club Deportivo Tenerife, con lo cual podemos ver el nivel que puede dar el conjunto de Mateo García
pero está muy bien posicionado, la verdad que sí. Bueno, ya lo comentaba Robert, la próxima semana arranca la segunda vuelta y arrancará con ese derbi entre la Unión Deportiva de Lanzarote y el Unión Surriaiza, que en ese primer partido de la temporada empató 2-2, in extremis prácticamente de manera milagrosa, ¿no? En ese partido iba perdiendo 0-2. Y Robert, el Unión Surriaiza Carlos Ramírez, que había sumado 2 victorias desde la llegada del míster al banquillo sureño, compitió pues seguramente uno de los campos más complicados en el Silvestre Carrillo de La Palma ante el Mensajero. Para mí más. Seguramente este partido, Robert, es de los que uno, entre comillas, tiene que pasar el trámite. Y no creo que... creo que la lectura que tiene que hacer la Unión Surriaiza es que, bueno, me he quitado este partido encima. Lo lógico es que no se puntúa ahí, y menos dadas las diferencias que puede haber a día de hoy. Y bueno, se pasó el trámite. Lectura positiva, que las últimas 2 victorias, de las cuales no hemos hablado por la interrupción de las Navidades, etcétera, etcétera, mantienen muy viva la Unión Surriaiza, que está solo a 3 puntos del Gran Tarajal, y creo que esa es la lectura más positiva, repito, en una jornada donde la Unión Surriaiza cayó derrotado por 3-0 ante el Mensajero. Sí, creo que, bueno, no se puede decir, ¿no?, que ahí vas con la idea de perder el partido, pero como tú bien dices, para mí es el campo más difícil, no solo por el rival, que puede ser, hay años que es mejor o peor, sino por todo lo que lo rodea. La complejidad ya de llegar a La Palma. La llegada a La Palma, normalmente los arbitrajes no son muy blanditos allí. Al final, por unos condicionantes o por otros, es un campo que no se le da históricamente bien a los conjuntos lanzaroteños. Sí que ha habido algún ascenso allí, algún partido que hemos sido capaces de sacarlo, pero recordamos el penalti que le señalizan a la Unión Deportiva Lanzarote esta temporada. O sea que al final es un campo muy difícil. Bueno, derrota, no sé si es muy abultada o no, porque no pude ver el partido, pero lo que se puede hacer o lo que deben hacer es pasar página, cerrar este capítulo de la primera vuelta y hacer números exactos para saber dónde no se puede fallar en esta y dónde se puede rascar algo. Y creo que es una liga de 6 equipos, tienen que meter alguno más en la pelea, porque el Marino parece que con esa victoria ayer ante el líder, parece que no solo ha sido capaz de salir de los puestos de abajo, sino que además se afianza como uno de los equipos, cuidado, que está dando muchísimo en la zona media. Sí, está creciendo. Está creciendo mucho. La llegada de Nani les ha dado, la recuperación de Nani después de la lesión, y alguna incorporación como Gribil les ha dado muchísimo. Es una mala noticia, porque ya el grupo del que hemos hablado, Robert, el grupo de abajo, la liga donde va a jugar el Unión Surriaiza, cada vez se reduce más. A eso iba. Parece que se quedan 4, no sabemos, el Unión Puerto sigue sumando puntos, ayer volvió a empatar, otro puntito más. Parece que Las Palmas puede despegar con una victoria polémica ante el Panadería Pulido al final. Las Palmas Atlético, decimos, bueno, se hace una tercera división que yo creo que va a estar interesante hasta el final, y que además, si ves los resultados, Guille, es que hay una igualdad brutal. O sea, no te puedes imaginar qué resultados se van a dar cada semana, porque ¿quién esperaba que San Fernando perdiese? Yo creo que incluso de forma más o menos solvente ante un Marino. Ante el Marino, sí. Nadie sacando el resultado del Yaiza, que es un 3-0 en contra. Lo demás es un gol, empate, al final. Bueno, el Ibarra empató en el 93 sí, también. Penalti, al final, es que es complicado. Entonces, en esa liga en la que va a estar Estrella, Unión Sur, Yaiza, el propio Ibarra, como comentabas, en Gran Tarajal, necesitamos que se meta alguno más. Sí, hace falta mínimo un quinto para que vaya robando puntos, para que vaya intentando, y que el Yaiza tenga otro objetivo cercano, ¿no?, como el que tuvo con esas 2 victorias consecutivas que prácticamente le dejó al borde de la salvación. Oye, y ahora que veíamos ahí imágenes de Carlos Ramírez, Robert, ¿qué te parece tú como entrenador también la papeleta para Carlos? ¿Tú crees que coger un equipo como está la Unión Surriaiza sin haber ganado ningún partido es una papeleta complicada, o al contrario, solo puede ir a mejor? Claro, es que solo puede mejorar. Porque también además, cuando coges un equipo muy bueno, yo soy de los que piensa, es como el año pasado Carmelo, por ejemplo, en el caso de la serie de Narci, no sé si recuerdan, en San Bartolomé, yo lo consideraba como algo muy complejo, porque claro, el equipo se gana todo y llegas tú y dices tú, es que mejor no lo voy a hacer, y el equipo irá peor. Sí. En el caso de Unión Surriaiza, para un míster como Carlos, ¿ves que es un marrón o es algo, entre comillas, que se puede mejorar? Yo creo que, y ahí los datos están, yo creo que el equipo ha mejorado, solo con la presencia del técnico en el banquillo. No ha habido grandes cambios, yo he visto los partidos, no ha habido grandes modificaciones tácticas, y en la incorporación vemos ahí algún jugador como Geray, pero no se ve... representa un efecto psicológico. Exactamente, y yo creo que en eso le viene bien a la Unión Surriaiza. Creo que ha mejorado muchísimo, creo que el ambiente en los entrenos ha mejorado, y creo que hay una serie de condicionantes emocionales que han hecho que el equipo, pues... con sus limitaciones, porque no le ha dado tiempo a trabajar, realmente lleva muy poco al
al frente del equipo, entonces si quiere incorporar algo diferente o distinto, pues necesita todavía alguna jornada más. Y no la tiene. La realidad es que no la tiene, porque ahora se mide en el derbi, un varapalo duro en el derbi, ojo, que deja muy tocado al conjunto sureño. Y ya te pregunto, que todavía queda una semana, ¿no? Veremos también, o seguiremos el transcurso de la semana, cómo es en cuanto a entrenamientos en el sur, en la ciudad deportiva, si hay lesionados, si hay tocados, si hay jugadores que se recuperan 100% para llegar al derbi, pero a día de hoy, ¿cómo lo ves? ¿Está más desnivelado, evidentemente, que en la primera jornada? ¿Le das alguna oportunidad a la Unión Sur-Lleida? ¿Piensas que en un derbi ya la clasificación no tiene mucho que ver? Es que yo realmente pienso eso. Yo soy de los que me mojo, ya lo sabes, aparte no tengo ningún problema. Creo que en la Unión Deportiva Lanzarote, por solvencia defensiva y por capacidad ahora mismo emocional, pues llega en mejor momento, pero es que ahí tenemos la prueba. Yo creo que venía a la Unión Deportiva Lanzarote, jugaste tú ese derbi y le metisteis 5 al conjunto de Adolfo Pérez en Yaiza. Creo que el Yaiza, además, es un equipo totalmente imprevisible en este tipo de partidos. O sea, seguramente alguien que conozca a Unión Sur-Yaiza habría apostado a que robaba puntos en el Silvestre Carrillo el domingo pasado. Es un equipo... De la misma manera que es de los que puede perder en casa contra Estrella. Exactamente, o ceder en los últimos minutos contra Gantara Jalibarra yendo por delante en el marcador. Al final, yo me mojo claramente que a priori, si yo tuviese que apostar €1, lo apostaría por la Unión Deportiva Lanzarote, pero me dejan muchísimas dudas un Alex Yunes que tiene ganas, un Miguel Gómez que tiene ganas. Cuidado, creo que un equipo que quiere reivindicarse. Hombre, la Unión Deportiva es bastante favorito, creo yo, ya no solo por lo que marca la clasificación, sino por el nivel en el que se encuentra ahora mismo un equipo y otro, pero con todo eso, la visita del Unión Sur-Lleida, que es un equipo que está en la zona de abajo, no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, a la Estrella le doy muy poco chance de poder ganar en la Ciudad Deportiva, al Ibarra le doy muy pocas oportunidades de ganar, al Gran Tarajal le doy muy pocas oportunidades, a la Unión Sur-Lleida sí le doy oportunidades de poder incluso ganar. Creo que deportiva, si lo llevamos al apartado táctico... Y luego está la parte emocional. Claro. El apartado táctico, donde está teniendo más problemas el Unión Sur-Lleida es en el centro del campo. No tiene a los jugadores que a priori tenía que tener, o que había diseñado la plantilla Adolfo Pérez. Borja sigue lesionado, acaba de operar. Al final son jugadores, piezas muy importantes, un mediocentro solvente en la categoría, está jugando Pope, no está haciendo mal, pero le sigue faltando ahí en el centro del campo. Y estamos viendo un Fabricio en la Unión Deportiva Lanzarote de otro nivel también. Sí, muy bien. El fichaje de Fabricio este año. Robert, nos vamos a ir rápido a Las Palmas para ver, o para hablar, ¿no?, de ese partido de la orientación marítima, porque nos quedamos sin tiempo, tendremos ya largo y tendido durante la semana en radio para hablar de este derbi, pero tenemos que hablar, Robert, también del partido de la orientación marítima, esa Copa del Rey que disputó ante el... Ahí estamos viendo imágenes, la semana pasada estuvimos con los chicos por la mañana, justo en la previa del encuentro, ese partido histórico, primera vez en la historia que se clasifica el club de la Destila para disputar la Copa del Rey. Le tocó en el sorteo pues el Coco, el más complicado. Pues las papeletas eran muy pocas, la verdad. Era un porcentaje mínimo que tenía de dar la sorpresa. De hecho, es que la Unión Deportiva Las Palmas no cae en casa desde hace 20 años y precisamente la única vez que fue ante el Marítima de Basilio, y lo estamos viendo en imágenes. Y Robert, no pudo ser, 3-1 al final. Pues bueno, no hubo sorpresa. Hubiese sido una sorpresa mayúscula, Pero no, el disfrute, como decía Basilio, llegar ahí ya es prácticamente el premio del Marítima. No me creo que los chicos no estuviesen con mala cara después del partido, pero la realidad es que, como te decía antes, en las casas de apuestas nadie hubiera apostado ni un céntimo por, es que lo hemos hablado, por la orientación marítima. Para ganar, es que, tienes que hacerlo todo perfecto y estar muy mal. Sí, pero es que en otras temporadas no tenía tanto equipo el juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero es que este año tiene un auténtico equipazo, tiene un equipo bien dirigido, tiene un equipo organizado desde atrás hacia adelante, un equipo que no encaja y marca muchísimo, un equipo directo, que se olvida un poco del fútbol de toque tradicional de todos los filiales amarillos, un equipo que busca la profundidad en las dos bandas como puñales, un equipo que corre muchísimo y que se incorporan todos los jugadores, dos laterales altísimos, centrales de primera categoría. Este año es mucho más complicado que otros. Como tú bien decías, fue la orientación marítima el último que fue capaz de robarle puntos ahí, en su casa, en el anexo, pero el sorteo marcó muchísimo y no pudo nada más que disfrutar de la experiencia el conjunto de la Destila. Bueno, pues aún así la experiencia y bueno, la enhorabuena al equipo de Basilio Coco, que ahora regresará a la competición doméstica en esa zona alta de la clasificación, que precisamente es lo que le permitió disputar esta Copa del Rey. Así que nada, se acaba el sueño de la Copa, a regresar a la competición, a la Liga regular, Robert, que bueno, ya prácticamente está ya conseguido el objetivo de la salvación. Estamos hablando, fíjate tú, en diciembre
de que ya está, bueno, matemáticamente no, obviamente, pero está haciendo una temporada para certificar. marcar. Está compitiendo en la segunda posición en una competición totalmente desigual. Al final estamos hablando de un Club Deportivo Tenerife contra una Orientación Marítima, el equipo del barrio de la Destila contra el equipo. Contra el segundo equipo de Canarias profesional. O segundo primero. Sí, lo puedes poner. Lo puedes poner. Bueno, juvenil, generalmente Las Palmas siempre juvenil, tiene un poco... históricamente la Unión Deportiva Las Palmas tiene más tradición de campeonatos. Sí, pero bueno, un equipo profesional pero si vamos a población, si nos vamos a potencia de isla, ahí está. Vamos, es que es donde lo que puedes coger. Es como si compite pues un equipo de barrio de Madrid con el Getafe. De hecho, si hay algún buen jugador que se va del Marítima, que el mejor jugador del Marítima se vaya a estudiar, acaba en el Tenerife. Acaba en el Tenerife, sí. Con Las Palmas en el primer equipo. Robert, de preferentes no hablamos, bueno, hablaremos también en la radio esta semana porque regresa este próximo fin de semana, la Liga Regional igual, parón para... Bueno, el otro día hubo varios partidos amistosos también entre equipos de la Primera Regional, pues, para no perder un poco el rodaje. Sí, porque como siempre se organiza como vamos. Se han mantenido, sí, la Liga Regional es la liga de los parones, los carnavales, como digo yo, y las fiestas de guardar. Nos vamos, Robert, al Majetías, que sí compitió este año nuevo, con derrota, aún así lo hemos comentado. Está siendo muy buena la temporada del Majetías, cayó a domicilio 6-6-4-4, 66-44. Nada que hacer, pero bueno, así, nada que reprochar tampoco al Majetías. Repito que Robert ha empezado o lleva esta primera vuelta con los mejores números no sé si de su historia, creo que sí, en la Liga Femenina 2. Sí. Pero en el tiempo que vive aquí, sobradamente. Sí. Además, era un equipo muy potente, el Energy Solar de Almería. No les venía bien. Es que esta temporada tiene muchísimo mérito, porque no están entrenando ni en su casa, mucho desplazamiento a Recife. Sí, están en el poli, estamos viendo imágenes, son de archivo, no son del partido que juega a domicilio, pero ahí estamos viendo en el... Exacto, y es un equipo que necesita que su identidad le ayude, ¿no? Y bastante están haciendo con mantener esa campaña. Vamos a ver cuándo tienen ya el pabellón municipal de Tías, haremos el seguimiento, porque en principio ¿Sabes algo? No, yo no sé, por lo menos yo no tengo esa información, pero sí que las veces que los hemos entrevistado, que han estado aquí, hablaban siempre de enero, ¿no? Finales de diciembre, enero, que ya estaría en el pabellón para poder entrenar y jugar allí. Vamos a ver, porque también está sobrecargada la pista de la Ciudad Deportiva y otros equipos también lo necesitan. Vamos a ver, intentaré indagar un poquito y el jueves en Marcador informaremos sobre cómo está esa situación, porque la verdad es que si hay un equipo que necesite el apoyo de su afición es este Majetías. El Majetías, que cayó derrotado 6-6-4-4 en su visita a Andalucía. Robert, y nos vamos a despedir con unas imágenes grabadas el domingo por la mañana en la Marina de Arrecife, de esa RORC, de esa Rock Transatlantic, que salió, ahí estamos viendo imágenes. Espectacular, ¿eh? Espectacular. No, y sobre todo, Robert, si alguien quiere ver algo divertido y realmente impactante, que lo vea, porque es un espectáculo, los barcos cerca, es una pasada. Sí, son barcos grandes, ahí vemos tripulantes. La verdad que muchísimo movimiento el domingo por la mañana, también en la previa, y sobre todo, Robert, y ya con esto nos vamos a despedir, me quedo con una de las frases, ¿no?, que comentó José Juan Calero, que hablaba de la repercusión económica que generaba este tipo de eventos deportivos. Y comentó que la propia organización de la RORC, que es una marca internacional, el año pasado hizo un estudio de cuánto dinero reportó a Lanzarote este evento deportivo. Y de manera directa es 1 millón de euros y de manera indirecta son hasta 6 millones de euros, entrando ya alojamientos, turismo, comida, etcétera, etcétera, restauración. La verdad que espectacular. Estamos viendo imágenes, Robert, de deportes que con un evento deportivo de estos, de esta magnitud, generas mucha economía. Sí, lo que pasa es que no se ve, ¿no? Pues al final... Más que la parte deportiva, que igual no es más tangible reducido como otras cosas. Pero la realidad, y para eso está... si te fijas cuando hablamos de, no, es que este equipo no consigue patrocinador. Pues mira los patrocinadores que tiene esta gente. Por algo será, porque esas marcas no son idiotas. Entonces, al final, estamos hablando de las mejores marcas mundiales en las velas, ahí no se ve desplegadas, los velámenes de estos auténticos aviones del mar, ¿no? Bueno, pues irán hasta la isla de Granada, en el Caribe, a 3.000 millas náuticas de Arrecife. Partió el domingo, este pasado domingo, día 8, de la Marina de Lanzarote, de la Marina de Arrecife, hasta el Caribe. Robert, ¿a ti te gustaría ir hasta el Caribe en ese barco? No. A mí no. Yo prefiero en avión. Yo no soy muy de mar. Yo tampoco, yo me mareo al poco. Yo prefiero en avión. Me gusta verlo y al Caribe, pero en avión. y le doy mucho valor, además, porque
es que las imágenes que se pueden ver en los entrenamientos, que yo estuve viendo los entrenamientos ahí en la zona de Portugal, la verdad es que impacta. Sí, impacta, es espectacular. Pero de lejos. Efectivamente, a mí tampoco me gusta mucho. Una vez, de hecho, recuerdo, me monté con Reco Tavares en su J80 y me quería morir. Un saludo, por cierto, a Reco Tavares. Que nos estará viendo. Sí. No, pero la verdad que es espectacular, pero bueno, eso te gusta o no te gusta. Robert, nos despedimos, ¿te Muchas parece? gracias. El jueves marcador. Jueves marcador, sí. Hablaremos de la tercera división. Hablaremos de la previa de ese Unión Subyaiza, de ese Unión Deportiva Lanzarote Unión Subyaiza y alguna sorpresita. No tenemos jugadores, tenemos opinólogos. Mejor. Que me gusta más. Se moja más. Roberto González, que me acompaña esta tertulia, gracias. Nos vemos mañana en Directo Marca y nos despedimos de todos los telespectadores que nos han seguido a través de Lanzarote Televisión. Continuamos para los siguientes de Radio Marca.